como maestro dando clases en una escuela de enfermería. Ajá. Y por favor, chicos, si pueden guardar silencio y apagar los micrófonos por respeto al ponente. Estamos realizando su presentación. Entonces les pido por favor a los demás participantes que silencien el micrófono. Les agradecería mucho. Bueno, continuamos con la presentación del maestro Max. En el 2018, él inicia como maestro en el Centro Mexicano Universitario de Ciencias Humanidades, CEMUCH. Posterior a eso, él inicia como profesor de tiempo completo en UMAC y en el 2017 inicia la maestría en gerontología social. Bueno, esto es un poco de la mucha experiencia que nos va a compartir el maestro Max el día de hoy. Él nos va a estar hablando un poquito y rompiendo lo que son muchos paradigmas de lo que es la gerontología, de lo que es la geriatría, cuáles son esos mitos, cuáles son esas realidades. Nos va a dar a conocer realmente cómo deberíamos de trabajar o a lo mejor de atender a un paciente geriátrico. Y pues bueno, sin más, vamos a dar inicio con la charla del maestro Max. Adelante, maestro, y muchísimas gracias por su tiempo. Pues muchas gracias a todos ustedes y a toda la gente que nos está acompañando en este espacio. De verdad es un honor y sobre todo un gusto de poder compartir un espacio breve en esta sintonía. Bueno, pues la verdad, para mí ha sido un gusto muy en particular de todo el desarrollo que tiene que ver con precisamente la atención de poder, generar sobre todo bienestar, calidad de vida en las personas mayores. Entonces, algo que es muy importante y a la vez interesante es, desde luego, que cómo también nosotros en ocasiones no somos tan conscientes de que el propio proceso de envejecimiento transcurre, ¿sí? Desde que obviamente, desde que nacemos, hacia cuando nos va conduciendo nuestra propia etapa final, que es la muerte. Entonces, en torno a ello hay todavía como algo que se conoce como gerontofobia. Gerontofobia viene siendo un miedo al envejecer, sobre todo por cuestiones más enfocadas a un ámbito meramente pues estético, de que si se ven arrugas, que si uno va a tener, por ejemplo, consecuencias en otros de los órganos. Entonces, hay mucho miedo por parte de la población de saber qué le va a pasar, cómo va a envejecer, si está teniendo o no los cuidados que son meramente adecuados para su presente, ¿no? Entonces, digo, son cuestiones que también, desde luego, han sido muy significativas en el propio trato de la persona mayor y que incluso, desafortunadamente en México, y es en realidad de diferentes países que se tiene en cuenta que el trato que es precisamente hacia personas mayores no es del todo favorable. Hay desprecio, hay una sociedad que es un tanto intolerante, hay una sociedad que enjuicia, que etiqueta, y entonces por esta misma situación es muchísimo más complicado darle una atención que trate sobre todo pues de tener en cuenta pues un adulto mayor que tenga un trato digno, ¿sale? Entonces, de esta y de otras algunas cuestiones, pues vamos a irlo abordando. Así es. Creo que también actualmente, principalmente en México, pues también hay mucho abandono del paciente o de la persona adulto mayor, que es una realidad de la cual deberíamos estar conscientes. En el caso de la ciudad de Puebla hay mucho abandono. Me ha tocado visitar algunos lugares, algunos asilos, y la verdad es que sí están en completo abandono. Sí. Esa parte es en la que tenemos que hacer fibra desde un punto de vista ya sea profesional o humanitario. No sé qué opine Edgar o Gabriel acerca de esa situación del abandono aquí en el adulto mayor. Pues, como bien comentas, eh, creo que sí es un tema bastante importante, una realidad que existe. No solo tú, también lo he vivido, personas adultas mayores, incluso en los mejores asilos bien acondicionados, bien equipados, y hay un abandono eh, a nivel familiar, a nivel social, de muchas formas. Creo que es muy importante poder tocar estos temas. No, creo que al menos como
miembros del área de la salud no solo implica nuevas técnicas, nuevas modalidades, pero que hay que enfocarnos un poco más a las condiciones de las personas, porque al final de cuentas eso es lo que estamos tratando. Muy bien, muchísimas gracias, Gabriel, ¿verdad? Sí, Muy importante lo que nos aporta el maestro Luis Ernesto y lo que nos aporta el licenciado Gabriel y sobre todo escuchar lo que comenta en este caso el experto, el maestro Max, sobre la gerentofobia, ¿no? Algo muy importante y que a mí me llama la atención, la verdad es que yo me deslindo un poquito de lo que es la gerontología, no es como que mi fuerte, pero sí me ha tocado ver y checar cómo realmente al paciente geriátrico no se le trata de una forma correcta o se le trata de una forma digna, ¿no? Sobre todo que dicen, ah, ya llegó el viejito, ya llegó doña Margarita, ok, y la situación de, ay, doña Margarita, el niño, trátalo como un bebé. No, 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 no. A ver, aguanta por ahí. No hay que tratarlos como un bebé. Es un adulto mayor, es una persona que va a trabajar directamente y que tiene diferentes características y que de acuerdo a las características que presenta esta persona son cómo se va a abordar a este paciente, que si bien está durante el proceso de envejecimiento y que ya lo comentó el maestro Max, el proceso de envejecimiento es un proceso natural, ¿no? Y que tendríamos que iniciar a explicar este proceso, ¿no? Así como naces, te vas a morir, ¿no? Y a veces es esta situación, ¿no? De que siempre decimos, ay, se va a morir, ¿no? Y bueno, ¿y por qué no darle una muerte digna o darle una muerte correcta? Yo ya me fui muy adelante, ¿no? Pero yo creo que es importante empezar a hablar sobre estos temas en geriatría, ¿no? A nuestros alumnos, a nuestros abuelitos, a adultos mayores, tíos, conocidos, que es un tema muy importante y que hay que empezar a romper estos paradigmas y estos mitos de que el paciente adulto mayor no es un niño, ¿ok? Enseñarle que así como naces, mueres y que es parte fundamental y que es un proceso de la vida, ¿de acuerdo? Entonces, es lo que yo pudiera aportar ahorita. Aprovechando que tengo yo la palabra, me gustaría comentarles que esta charla, primero que nada, es una charla que se va a tratar con muchísimo respeto. El respeto es parte importante hacia nuestro ponente, hacia el maestro Max, y que en el chat vayan colocando las preguntas que vayan saliendo sobre el tema y que al final las podemos leer y el maestro Max nos las va a responder muy amablemente. Que la persona que quiera participar o que quiera dar una aportación, por favor, por ahí en Zoom hay una opción que dice levantar la mano, levanten la mano y no interrumpamos a nuestro ponente. ¿De acuerdo? Eso es algo muy importante. Y pues nada, maestro, no sé si nos vaya a compartir pantalla. Adelante, muchísimas gracias. Sí, bueno, en ese sentido, bueno, algo que se mencionaba hace un momento es acerca, por ejemplo, pues del abandono, ¿no? Y de que incluso pues son personas que realmente llegan a estar muy vulneradas en diferentes cuestiones de derechos, ¿no? Por ejemplo, se les priva de una correcta alimentación, se les priva de una correcta atención en salud, o incluso también de disponer pues una interacción sociofamiliar, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque también se les ha dado a lo mejor como hasta cierto punto eh, una, una etiqueta de que ellos ya se encuentran enfermos por el simple hecho de ser viejos. Entonces, hay muchas cuestiones a revisar. En ese sentido, digo, también, por supuesto que como se había mencionado hace también algunos momentos atrás, es muy importante pues darle el sentido humano, por supuesto respetuoso y sobre todo digno a lo que viene siendo el trato con la persona mayor. Así es. Bien, maestro Max, ya entrando de lleno a lo que viene siendo la temática de nuestro tema, y me parece que el maestro Edgar ya tiene dos preguntas muy importantes acerca de lo que es esta situación. Adelante, Edgar.
Apago mi micrófono para que no crear interferencia. Una de las primeras preguntas que nos hicieron llegar parte de nuestra audiencia es, ¿qué es el envejecimiento? Primero, ¿qué es el envejecimiento? Segundo, ¿cómo podríamos diferenciar en gerontología y geriatría? Empezamos con esas dos, maestro. Claro, muy bien, bueno, pues son igual preguntas desde luego muy relevantes, interesantes. Bueno, en este sentido, envejecimiento pues es un proceso que es irreversible, es dinámico, que refiere a tanto cambios como desde luego biológicos, fisiológicos, pero no solamente en ese sentido, sino porque es algo que también se ha percatado mucho este tipo de ciencias que tienen por ende el estudio del propio ser adulto mayor es que lo ubica en un contexto biológico, psicológico, social y hasta espiritual. Entonces, reitero, pues es un proceso por lo cual que también tiene algo que es muy importante mencionar, que viene siendo la interacción acerca de nuestro ciclo vital, que esto viene siendo la sumatoria de todas las etapas de vida que nos van ocurriendo conforme el paso de nuestros años. Y a su vez también es una realidad que es innegable, que es natural, para lo cual el hecho de negar nuestro propio envejecimiento quiere decir que estamos negando nuestra propia historia. Ahora, respecto en torno a la otra pregunta de cómo se hace la diferencia entre gerontología y geriatría, bueno, para empezar, pues la geriatría, bueno, pues es una rama de la medicina que tiene básicamente cuestiones pues, de enfermedades del paciente y, y a su vez también que corresponde a esta cuestión que tiene que ver desde luego con ámbitos también desde luego preventivos y por supuesto en un sentido de atención a tercer nivel, ya cuando por ejemplo es aunado a su ámbito rehabilitatorio, pero solamente se ubica más esta disciplina que es rama de la medicina, más hacia la atención de tipo biológica. Ahora bien, comparando lo que viene siendo la gerontología, bueno, pues viene siendo una ciencia que tiene que ver con el estudio del proceso de envejecimiento en varias ópticas, principalmente psicológica, biológica, social, espiritual, y que a su vez también complementa con el ámbito económico, legal, incluso también lo que viene siendo aquellos roles que puedan desempeñar en un momento dado las personas mayores, llámesele trabajo, llámesele actividades de voluntariado, o inclusive también, ¿por qué no? Llámesele cuestiones que tienen que ver propiamente con programar lo que viene siendo un plan jubilatorio o inclusive en algunas otras edades, prejubilatorio. Entonces, realmente tienen contextos que parece que son diferentes, pero a su vez también enmarcan un mismo fondo que viene siendo el estudio del envejecimiento, ¿sale? Entonces, y que de hecho de una forma también interesante y a la vez quisiera yo resaltar la importancia que tiene esto, que en sí la primera ciencia que aparece es la gerontología y después ya aparece la geriatría. ¿Sí? Que de hecho ahí se tiene hay un antecedente de una forma muy breve histórico que comienza desde la cultura de los griegos, donde pues ahí se veía una gran importancia por parte de establecer consejos de sabios para tomar las decisiones de la comunidad y que es hasta el siglo prácticamente 19, cuando aparece un doctor de nombre Michael Elimechnikov, el cual genera el pensamiento científico, y de ahí se empiezan a aunar más estudios al campo del envejecimiento. muy bien por esas preguntas que acabamos de generar. Nos damos cuenta que sí son de impacto el saber cómo es un proceso de envejecimiento y saber que es algo natural. Y como comentaba el maestro, que si no lo aceptamos es como no aceptarnos a nosotros mismos. Lo segundo, la importancia entre definir qué es gerontología, qué es geriatría, queda súper claro. Ya sabemos que la geriatría es una rama, mientras que la gerontología abarca parte de esa rama y ve desde una perspectiva más integral al adulto mayor.
me parece que Gabriel igual ya tiene nuestras 2 siguientes preguntas para continuar el programa. Claro, las siguientes preguntas es, ¿quiénes forman parte de las personas adultas mayores? La siguiente pregunta es, ¿existe alguna ciencia o rama de la medicina que se dedica al estudio de los adultos mayores? Muy bien, bueno, pues respondiendo a la primera pregunta, claro, refiere que aquellas personas que forman parte de este grupo etario o grupo de edad que viene siendo muy importante, viene siendo pues aquellos que cumplen 60 años o también 65 años, pero también una diferencia importante. 60 años es para países que están en vías de desarrollo y 65 años para países que ya están desarrollados. Que de hecho estos acuerdos que han sido de forma tanto internacionalmente hablando, también van a ir, desde luego, están sujetos a cambios. ¿Por qué? Porque hoy en día nos damos cuenta que la persona mayor realmente pues, no representan pues esa edad que normalmente puede llegar a lo mejor a aparentar, porque siguen trabajando, siguen haciendo muchas cosas, entonces la verdad es que se ven muy bien estas personas mayores. Ahora bien, en el estricto sentido de cuál es la ciencia que tiene que ver con el estudio de las personas mayores, bueno, pues ya lo veamos nosotros hace un momentito abordando en el sentido de que es la geriatría, por la parte de aspectos clínicos, terapéuticos, encaminados también a ámbitos de prevención y también, desde luego, a cuestiones que tienen que ver meramente con, en el ámbito de la gerontología, bueno, pues que la gama de poderle dar, sobre todo una atención a la persona mayor, es muy, muy grande, porque inclusive habla de aspectos económicos. Y tan es así que incluso hay otra rama que es muy importante que se hace denominar la demografía. La demografía es muy importante, sobre todo también para aunarle a un sentido estricto hacia aspectos meramente epidemiológicos, ¿sí? ¿Cuáles son las poblaciones que más se afectan en ámbitos de pobreza, en ámbitos de enfermedad? Entonces, realmente es muy complejo el tratar un tema de envejecimiento, porque honestamente por eso es que se abren bastantes posibilidades para darle un estudio específico que busque sumar lo más que se pueda en calidad y mejora de atención. Así es. Súper bien, maestro. A mí escuchando un poquito su charla, me llamó la atención el día de ayer que invité a un amigo y un colega sobre su charla. Yo le decía, mira, pues tú qué quieres, que te gusta este tema y este rollo de la geriatría, pues adelante, ¿no? Va a estar una persona muy preparada hablando sobre el tema y él me comentaba, es que yo ando buscando dónde estudiar mi maestría en geriatría. Y yo dije, bueno, pues CEMUCH, ¿no? Me dice, no, es que CEMUCH es gerontología social y yo busco geriatría. Entonces, yo me quedé así de, o sea, ¿cómo? ¿Cuáles son esas diferencias? Y no sé si exista aquí en México como tal una universidad, sí, una universidad donde oferten directamente la maestría en geriatría y no en gerontología social. Entonces yo me desconcerté un poquito con lo que me comentaba este colega y bueno, no sé si usted por ahí me lo pueda aclarar, maestro. Sí, claro, de hecho, existe pues todavía hoy en día varias confusiones en torno a este tema porque precisamente es la Universidad de Chiapas, me parece que es la Autónoma de Chiapas que ofrece esta especialidad, inclusive también la propia carrera, porque también está la carrera en gerontología y hay una que se denomina gerontogeriatría. Lo que pasa es que, bueno, tanto en la Universidad de Chiapas como, por ejemplo, en la Universidad Autónoma de Guadalajara también se encuentran estas dos carreras, y al igual que también en su modalidad de especialidad. Incluso en la Ciudad de México también hay varias gamas de opciones, que si es pura gerontología, que si es gerontogeriatría, y inclusive también como se ha combinado con la rama
del ámbito psicológico, en algunas universidades la han denominado psicogerontogeriatría. Entonces, el ramo es mucho mayor, pero también algo que cabe llamar la atención y que es interesante destacarlo es que una especialidad busca hacer cosas más clínicas, ¿sí? Pero una maestría busca sobre todo más hacia un ámbito meramente de investigación, más hacia ámbitos académicos. Claro, sin embargo, también por supuesto es a través de las diferentes herramientas que vamos nosotros aprendiendo a lo largo de este tipo de instrucciones, que también podemos hacer gran parte pues del incremento hacia nuestro abordaje en el caso de, pues específico de la rehabilitación. Pero entonces, digo, sí es muy importante por ejemplo, que aquella persona que esté entre la espada y la pared decidiendo, bueno, ¿qué hago? ¿Especialidad o hago un posgrado? Entonces, es más en un ámbito clínico, más de hacer, más de palpar, más de técnicas hacia especialidad y, por supuesto, el contraste que tenemos con los grados de posgrado. Por ejemplo, en posgrado sí podemos aspirar, por ejemplo, a un ámbito más de dirección académica, más de dirección a nivel hospital o de centros sanitarios. Así es. Muy bien, muchísimas gracias, maestro. Bueno, y partiendo de este tema que tú comentas con respecto a de que si nos vamos a dedicar directamente a la metodología y a la investigación, o realmente va más sobre un lado clínico, yo tengo una pregunta. La verdad es que, ¿qué tan bueno o qué tan malo es tratar a un adulto mayor como un niño? Primera pregunta. Y la segunda pregunta, y que me parece muy importante, ya que hablaste de procesos de envejecimiento, ¿qué ocurre con los olvidos o en este caso con los procesos de pérdida de memoria en los adultos mayores? ¿Es parte de la normalidad de este tipo de pacientes que ellos empiecen, por ejemplo, pues, con una demencia de tipo senil? ¿Es algo normal? ¿Es algo que va a aparecer en ellos o qué onda? ¿Qué es normal y qué es anormal realmente? Perfecto. Bueno, claro, en este sentido, igual, muy importantes preguntas que acaba de hacer nuestro. En este sentido, el hecho de que tratemos como niño a una persona mayor, desde luego que va a generar, primero que nada, es un acto de violencia, es un acto discriminativo, ¿sí? Porque en este sentido, lo que no le gusta a la persona mayor es que, con perdón de la audiencia, pero que lo traten como tonto, que lo traten como una persona que, pues, que es alguien que no representa pues, los años de vida que tiene puestos desde el punto de vista cronológico. Entonces, es importante, sí, pues que le demos un trato digno, cercano, claro, por supuesto, sin faltar al respeto, pero en el sentido cuando le empezamos a hablar así con varios adjetivos diminutivos, o por ejemplo que lo estamos comparando como un niño, tal y como lo expresaba usted, maestro, pues realmente lo que estamos haciendo es generar que inclusive se vuelva más vulnerable la persona mayor, se haga pues una persona más frágil. Entonces, realmente no es lo más adecuado tratarlo, sino hablarle tal cual y como es, con la edad que representa. Ahora bien, en el sentido de cómo llega esta interacción hacia nuestros pensamientos de que, ching, es que ya se me olvidó esta cosa, este pendiente, ya lo dejé. Entonces, creo que es muy importante primero diferenciar algo que, por supuesto, aquí los que estamos compartiendo este espacio tan importante y desde luego la audiencia, es que, bueno, pues desde el punto de vista neurológico, hay algo bien padre, muy interesante que se hace llamar, pues el hipocampo, ¿no? Estructura cerebral, ¿verdad? Por excelencia, que tiene que ver con la interacción de los recuerdos. Entonces, este hipocampo, por supuesto que va generando muchas cuestiones de alteraciones desde el punto de vista, ¿cómo se llama? De la memoria. Entonces, ocurre que también incluso otra de las estructuras que también se va a ir degenerando, cambiando, es prácticamente el lóbulo frontal, donde se lleva a cabo los procesos de raciocinio. Entonces, sí vamos a llevar a cabo lo que viene siendo
diferentes procesos que desde luego nos van a hablar sobre todo de, pues, de cambios normales, pero que, por ejemplo, también hablando de olvidos, hablando de cuestiones que de repente, pues, híjole, ya se nos pasó de largo porque a lo mejor pues ando muy distraído. A ver, que no se confunda. El estrés condiciona al cerebro a que se desprograme, de que cierta forma bueno, no desprogramar como tal, ¿no? Pero sí que no tengamos una correcta atención a lo que estamos realizando. Si bien el estrés de tipo laboral o inclusive ambiental por las noticias que ocurren hoy en día, eso también desde luego va a generar mucha clase de olvidos, incluso pues no estamos atendiendo a lo que nos está ocurriendo. Y no por el hecho de ser jóvenes, vamos a decir, no, pues es que ya estoy viejo, ya me va a dar el Alzheimer, ya tengo demencia vascular. No, 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 no. ¿Sale? Algo que es muy importante es distinguir que en el cerebro de una persona mayor, si no tiene actividad como por ejemplo que haga algún ejercicio, que lea, que juegue ajedrez, que salga a visitar a los amigos, eso también es muy importante porque en ese sentido el cerebro, como es un órgano que es totalmente dinámico, cambiante en todos los puntos de vista, que, por ejemplo, cuando esa persona realmente no está teniendo una interacción con algo, con alguien, lo que va a ocurrir es que a través de este sedentarismo va a empezar a tener un proceso degenerativo. Entonces, ahí sí va a comenzar a tener desde conductas extrañas, alteración de la memoria, inclusive hasta comportamientos que van a ser un tanto violentos. Entonces, vaya, lo que sería normal, o sea, sí hay una tendencia de que de repente existe algo que se conoce como lentificación de los procesos neuronales, lentificación de pensamiento, que de repente quizás tengamos algo que se conoce como agnosia, que esto es pues una dificultad para poder evocar palabras, agnosia, o inclusive también es con el clásico de, ¿cómo se llama, mijito? Es el de que no sé qué. Entonces son varias ocasiones que el paciente está intentando recordar cómo se denominan los objetos. Pero vaya, esto no significa que sea patológico. Patológico sería entonces que no, o sea, que se quede estático, que no recuerde nada, que no recuerde su nombre, que no recuerde, por ejemplo, prácticamente nada de su entorno, ni dónde está. Que incluso para ello también disponemos de diferentes escalas. Una de ellas, la fabulosa escala de Glasgow, ¿no? Que ubica al paciente en estado temporo-espacial, por ejemplo. Entonces sí, hay que hacer distintivo esto que acabo de comentar. Muy bien, maestro, muchísimas gracias. No sé si Gabriel quiere hacer otra pregunta o me lanzo yo a bombardear al maestro. Sí, sí, claro, gracias. Bueno, ok. Mi pregunta con respecto a todo lo que hemos hablado es que entendemos que la persona envejece y que es un proceso normal, ¿no? Claro. Dice, pero ¿de qué va a depender que envejezcamos? ¿Cuál va a ser el detonante? Ahora, también sabemos que existen muchas teorías sobre envejecimiento. Bueno, no a su experiencia, ¿usted cuál cree que podría ser la más aceptada? Claro, en este caso, pues sí, hay desde luego, una tendencia, por supuesto, a ir cambiando de cuerpo, por supuesto, de funciones que desde luego nos van a ir afectando conforme pase el tiempo. En ese sentido, pues depende del estilo de vida, depende de la alimentación, depende también del tipo de decisiones pues, que vayamos manejando, ¿sí? También, desde luego, todo eso, este tipo de elementos son muy importantes para que entonces dispongamos de un estado correcto de salud y que inclusive también depende del tipo de redes sociales de las cuales disponemos, si tenemos amistades o no, cómo nos llevamos con la familia, porque también en la medida que esto que también resalta la atención, es necesario sí contar con personas pues que en un momento dado nos ayuden, que nos faciliten a lo mejor el acompañamiento hacia algún servicio de salud, el acompañamiento a lo mejor no solamente en esto, sino en alguna actividad de tipo recreativa, a lo mejor, oye, pues compadre, vamos a por el café
vamos a, pues, no sé, a caminar por el Zócalo. Eso es bien importante. Aunque usted no lo crea, audiencia, esto es importante. Téngalo en cuenta. Que sí llega a ser muy necesario que le sumemos realmente años de calidad y bienestar de vida a lo que vamos pasando. Porque si no es de esta manera, lo que va a ocurrir entonces es un deterioro neurológico. Y además de que también entonces el paciente por propio sedentarismo va a provocar entonces, bueno, pues que los músculos se vayan atrofiando más de lo que de por sí nos va a ir ocurriendo. Así es. Súper bien. Y rescatando un poquito de lo que comenta por ahí el licenciado Gabriel, me es muy importante. Usted hizo un comentario muy bueno, maestro, sobre el tema de la fragilidad, sobre todo desde el momento en que tú tratas a un paciente como un niño o como un paciente pediátrico, bueno, lo estás poniendo en un ámbito de discriminación y ese ámbito de discriminación creo que entendí lo lleva a una fragilidad. Sí. El maestro Luis habla, a mí siempre me gusta hablar mucho del término de función, de función. Entonces, el hecho de hablar de fragilidad, estamos hablando directamente de que delimitamos la funcionalidad y el funcionamiento de nuestro paciente geriátrico. Ahora bien, partiendo de este punto, y que usted habló de la situación del hipocampo y del lóbulo frontal, ¿cómo sería esa intervención fisioterapéutica en el paciente adulto mayor? Es decir, si bien muchas veces creo que caemos en el error, muchos caemos en el error de decir, ¿sabes qué? Tú vienes por un proceso propio del envejecimiento, en este caso una sarcopenia, ¿no? Viene el paciente con una sarcopenia, que aparte de eso es de un proceso natural del paciente, ¿no? Pero si no hace actividad física, pues obviamente el proceso va a ser más rápido. ¿Qué tan importante, y yo creo, es saber la intervención del paciente geriátrico? Es decir, desde empezar y enseñarle movilidad, ejercicios o entrenamiento. Porque si bien las tres cosas son diferentes, ¿no? Entonces, ¿qué es o cómo tendría yo que empezar a tratar a este paciente geriátrico con sarcopenia? ¿Con ejercicios de movilidad? Bueno, con movilidad, perdón, con ejercicios o con un entrenamiento. Eso es algo que a mí me llama mucho la atención. Claro, claro. Bueno, primero que nada, yo me remito un poco atrás a hablar del propio envejecimiento, que las personas no presentamos las mismas condiciones que nos van a llevar a una sarcopenia, porque, por ejemplo, yo puedo destacar en este momento ejemplos como, por citar algunas personas que tienen participación en ámbitos deportivos, como por ejemplo, no sé si la audiencia conozca a Hulk Hogan, luchador retirado de la WWE. Bueno, tiene un cuerpazo el señor. Esta persona no representa los más de los de 60 años que tiene. Entonces depende también mucho de los cuidados que él se haya generado, que también es algo también importante antes de responder tu pregunta, maestro, es hay diferentes tipos de envejecimiento. El envejecimiento activo y sobre todo también el exitoso tiene una vinculación muy importante a que el paciente desde etapas anteriores se haya estado cuidando desde joven, haya hecho ejercicio, haya establecido rutinas, sobre todo en un sentido estricto disciplinado. Entonces, van a resultar personas que honestamente, digo, no tiro pedrada en contra de la audiencia de nosotros los jóvenes, pero honestamente nos ponen el ejemplo, nos bailan en muchas cosas. Es gente que sale 5 de la mañana a correr, es gente que se para muy temprano a hacer su calle, es gente que sigue trabajando, pero que también se ha vuelto muy disciplinada y esto también tiene una connotación generacional. Ahora bien, derivando de todo esto, para comenzar a tratar en el caso específico de una persona con sarcopenia, bueno, pues primero que nada sería, pues primero conocer su historia clínica. ¿Cómo viene ese paciente? Para saber a qué nos vamos a enfrentar. En este sentido, para saber si por ser adulto mayor, porque también normalmente está muy aunado
con establecer una condición de fragilidad o al menos pluripatológico, por lo que normalmente vemos a muchas personas mayores que por lo general no se atienden luego. Entonces, bueno, sí, en este sentido, pues, fue un envejecimiento hasta cierto punto sano, pero que ya presenta cierto grado de sarcopenia. Bueno, pues comenzaríamos a buscar si hay o no lo que viene siendo una condición cardiorrespiratoria favorable. Maestro, lo interrumpo un momentito. Vámonos a unos pequeños cortes breves para toda la comunidad que nos está siguiendo, a todos los espectadores. Nos vamos a enlazar con el mismo link. Vamos a salir y nos vamos a enlazar con el mismo link para continuar hablando de este tema súper importante que es el adulto mayor, las diferenciaciones entre geriatría, gerontología y demás, a cargo del maestro Max. Entonces, continuamos, cerramos esta sesión, esta primera parte, y continuamos en la segunda. Nos estamos viendo en un momentito.